Muy buenas noches, querida audiencia, bienvenido a Mirando Lejos. Bueno, algo pasó en el mundo que es de fundamental importancia y muchos pensarán que a nosotros los paraguayos que no importa que se hayan reunido Trump y Putin la semana pasada en Alaska. Todo eso tuvo un simbolismo. ¿Por qué? Porque Alaska fue un territorio ruso que los rusos le vendieron a los Estados Unidos de Norteamérica. La visita del presidente ruso, digamos, el hombre más poderoso de Rusia, a una parte del territorio norteamericano, no fue a Washington. ¿Qué pasó en esa conversación? Esa conversación va a tener o no alguna incidencia en la política exterior paraguaya. ¿Va a tener una incidencia en Sudamérica? ¿Sí o no? Esa es la interrogante principal. Obviamente cuando uno está en el sur también existe, como decía alguien, uno dice, no, a nosotros estas cosas no nos afectan. ¿De qué se reunieron a hablar Trump y Putin? De la guerra de Ucrania. ¿Ustedes creen que Putin, porque se reúne con Trump después de 3 años de guerra, en donde ha conquistado determinado territorio ucraniano, en donde se cree ya con el derecho de decir esta parte de Ucrania es el precio de la paz? De hecho, Crimea, la isla de Crimea, ya el presidente Trump acepta que forma parte del territorio de la Federación Rusa. Ahora, ¿cuál va a ser la paz? Lo dijo Putin antes del encuentro y lo dijo Putin después del encuentro. No quiero entrar a analizar las causas de la guerra, solamente lo que está pasando ahora. Putin fue muy claro y sigue siendo muy claro. Queremos en primer lugar, o que haya una suerte de elección para que el pueblo ahí, que es mayoría rusa, o una gran presencia de población rusa, se habla el ruso. De hecho, el ucraniano y el ruso son idiomas muy parecidos, eslavos, tienen la misma religión, la misma iglesia. La idea era, a ver, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos nosotros? Hay paz. En esta parte, la paz consiste en 2 cosas. Desmembrar Ucrania, lo dijo Putin antes y después. Y segundo, que Ucrania sea un país que no forme parte de la OTAN. Que fue un gravísimo error que cometió Estados Unidos y Occidente, pero por sobre todas las cosas liderado por los Estados Unidos, cuando se desmembra la Unión Soviética con Yeltsin, al final de la caída del muro de Berlín, 1889, 90, 91, se desmembra la Unión Soviética. Obviamente hubo una promesa de no expandir la OTAN en la zona fronteriza de lo que era la Unión Soviética, lo que terminó siendo Rusia. Y yo entiendo el razonamiento ruso, porque no se olviden que Rusia fue un país que fue invadido, y fue invadido de una manera masiva. Fue invadido por Napoleón, fue invadido por el Tercer Reich, por Hitler. La Segunda Guerra Mundial se ganó porque hubieron más de 22 millones de ciudadanos soviéticos muertos. Esa zona de la geografía mundial, en menos de 1900, con las hambrunas de Stalin y luego con la guerra, hubieron 40 millones de muertos en un periodo de 18 años aproximadamente, una zona muy castigada del mundo. Pero sigamos adelante. Se reúnen. Trump sale sonriendo, le recibe de una manera increíble. Anteriormente, 2 días antes, había declarado, si es que Putin sigue con los ataques, va a recibir mayores sanciones nuestras. Lo recibe, lo saca de la esquina. Putin estaba esquinado en la opinión pública mundial como el invasor, como el provocador de la guerra de Ucrania. Lo saca, lo trae, lo presenta en sociedad y entonces dice Trump, bueno, hay posibilidades de llegar a un acuerdo en la paz. Vamos a tratar de hacer una reunión tripartita con Zelensky y Trump y Putin. Zelensky va a Washington
Va a Washington Zelensky. Y va a Washington también y hacen previamente una comunicación telefónica con los líderes europeos para buscar la paz. Después eso van a Washington. Todos le dan las gracias a Trump. ¿Por qué? ¿Ustedes creen que Putin, después de 3 años de guerra, del costo militar que ha significado y de otras razones, no quiero entrar a exponer las razones rusas, no porque las quiero justificar, sino porque creo que hay que ponerse en el lugar, trasladarse en el lugar del otro para saber qué piensa y por qué actúa de esa manera. Pero no estoy entrando en eso. Quiero saber cuál fue el objetivo de esa reunión. Ucrania. Sospecho que no. ¿Saben por qué? Porque en el tablero mundial, la principal competencia para su hegemonía económica que tiene Estados Unidos es China. En el tablero mundial está China, no está Rusia. ¿Y qué hizo la guerra a Ucrania? Reconciliar, o sea, que cierre, que cicatrice una vieja herida entre los rusos y los chinos. Porque cuando los dos eran países comunistas, se disputaban el liderazgo mundial. Aparte tiene una gran extensión de frontera. Y donde hay frontera territorial siempre hay, la primera hipótesis de guerra es con el vecino. Pero ¿por qué también disputaban? Por la hegemonía del liderazgo del movimiento comunista. Y como decían los chinos, dos nos pueden cabalgar adelante en el mismo caballo. Había una disputa. Pero la guerra de Ucrania los unió. Entonces, en la política exterior norteamericana, ¿cuáles son las prioridades? Ucrania, Europa. Y es la tercera prioridad norteamericana. La primera definitivamente es Asia-Pacífico. ¿Cuál es el competidor? Hay China. 24% del PIB mundial es americano, 21% es chino. Segundo conflicto, el Medio Oriente. Por eso se fueron a tirar bombas a Irán. Ese conflicto no está resuelto. Y en tercer lugar está Ucrania, que Trump está viendo que es un problema más europeo que norteamericano. Él no va a arriesgar sus relaciones con Putin porque quiere resquebrajar la relación China-Rusia para poder tener un frente menor. Ahora bien, esta tarde estábamos viendo que un barco de guerra norteamericano, que es, digamos, el barco que primero envían para hacer una invasión, una intervención militar, y después leíamos declaraciones de la vocera de la Casa Blanca, en donde decían, lo trataban a Maduro. Aclaro que Maduro no es de mi preferencia política para nada, al contrario, yo creo que es un presidente ilegítimo que perdió las últimas elecciones, por lo tanto un hombre que está abusando y ejerciendo arbitrariamente el poder. Pero decía la fuente norteamericana que era uno de los que protegía y era uno de los mayores promotores de la exportación de drogas hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Los norteamericanos siempre tienen la lógica de la lucha en el combate contra el narcotráfico, que hay que combatir en otros países, pero en sus países, digamos, no. O sea, también lo combaten, pero el origen es ahí. O sea, el origen está en la demanda, no está en el consumo. Está en la demanda, perdón, no en la oferta. El que consume no es responsable, sino el que le vende. Un razonamiento un poco, me parece, estirado los pelos, no es mi caso particular. Pero vemos que se acerca un buque de guerra norteamericano. Es amedrentamiento. ¿Qué esto es? O esto va a ser lo que Kissinger sugería cuando querían sacarlo a Saddam Hussein. Kissinger escribió un hermoso artículo, muy inteligente, en donde decía, cuidado, la guerra contra Irak tiene que ser una operación quirúrgica. No tiene que ser una invasión de terreno. Hay que encargarse del dictador Hussein. A él hay que liquidarlo. Una operación quirúrgica. ¿Será que Estados Unidos está planificando una operación quirúrgica en Venezuela? Porque obviamente entrar en terreno va a tener un costo muy elevado en vida humana. La última intervención norteamericana en Panamá en 1989 para sacarlo a Noriega tuvo varios miles de muertos. Los americanos disminuyen el número de muertos. En República Dominicana entraron en 1965, en Granada en 1983. Son las 3 últimas intervenciones militares abiertas a los Estados Unidos.
Ahora bien, ¿de qué hablaron Putin y Trump? ¿No será que Putin le guiñó el ojo a Trump y le dijo, déjame que yo resuelva Ucrania? Que de hecho Trump demostró muchas veces una suerte de decir, me quiero desprender de este problema. Y vos te doy carta blanca para que vos hagas lo que quieras en Venezuela, que repito, va a ser, si es que pasa algo, va a ser una operación quirúrgica, no va a ser una operación militar, porque Venezuela tiene sus propias características y un ejército que está armado y apoyado por los cubanos. Dios quiera que lo que estoy presagiando no se cumpla. No se cumpla porque sería un retroceso muy importante. Yo con esto quiero dejar en claro. Lo desprecio al señor Nicolás Maduro, lo desprecio, creo que es un dictador. Repito, no quiero volver atrás, no quiero un conflicto militar de grandes dimensiones en América Latina. Creo que quizás la conversación de Trump y Putin tuvo un solo objetivo: zonificar las zonas de influencia. Esto es mío y esto es tuyo. El mundo ha cambiado. La globalización va a continuar, pero en un escenario en donde se va a zonificar las zonas de hegemonía mundiales. Se acabó, Estados Unidos no es la única potencia. No, el mundo dejó de ser unipolar. Zonificación política, militar, donde yo ejerzo mi influencia y, ojo, en un futuro de aquí a 10 o 20 años, también la zonificación monetaria. Por eso seguiremos hablando en el próximo programa. Ese día estamos con el doctor Bernardes para hablar del Club de Ejecutivos y del desarrollo de la vivienda de las clases medias.